Es lindo poder compartir nuevamente con ustedes, verles, ¿sí? ¿Qué burbuja es? Vamos a empezar por ahí, porque ¿vieron? Todo ahora los chicos van al jardín, la burbuja tal, va tal día, otra burbuja va otro día, otra semana, una semana así, nos cambió todo. Gracias a Dios que nos podemos reunir, ¿sí? Así que bueno, y los que están en casa, ¿sí? Bueno, puedan disfrutarlo también, ¿sí? Este es el tiempo que capaz que no se pueden reunir, pero aprovechen, ¿sí? El momento que tengan para estar otra vez juntos, poder otra vez estar con los hermanos, y si tenemos que seguir respetando, ¿sí? Todo este momento, que también seamos conscientes, ¿sí? De poder hacerlo bien, ¿sí? Tanto que nos cuesta obedecer, una más que nos pidan, ¿qué nos va a hacer? ¿Sí? Ojalá sepamos también aprender a respetar las indicaciones. Vamos a ver en esta noche, sí, 3 momentos acerca de la obra del Señor Jesucristo, acerca de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Recién estuvimos cantando y la verdad que son canciones que nos despiertan, ¿sí? Hay como, nos mueve un poco algo de la letra, nos emociona, nos corre por ahí algo en el cuerpo cuando cantamos una frase o una estrofa de alguno de los coros, porque nos van preparando, algo toca en nuestra vida. Aquellos que ya tenemos al Señor en nuestra vida, cantar de que Él ahora es el Señor, de que Él es digno, y cuando veo mi vida pasada y veo ahora que tengo a un Salvador que está vivo, la verdad que uno tiende a tener eso de conmoverse, de ver lo que era y a dónde el Señor ahora me permite estar. Y es una gracia muy grande, es infinito, así es el amor de Dios. Por eso es que vamos a ver justamente estos 3 momentos de la obra de Cristo, de lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Tiene que ver con lo que ha pasado en esta semana, que muchos se han puesto, sí, a recordar la Pascua, cosa que está quedando ya de lado. Ya es como que, bueno, hagan lo que tengan que hacer, el huevito, o repartir o regalar, pero lo que verdaderamente significa la Pascua es como que, bueno, ya prácticamente las iglesias nada más se están nombrando. Estos 3 aspectos del Señor Jesucristo en su obra por cada uno de nosotros nos tiene que llevar a recordar lo que Él hizo, de saber que Él es el verdadero a quien tenemos que darle gracias por su obra, y también ver que con su obra también puede salvar, que todavía da la posibilidad a aquel que nos está escuchando, que nos está viendo, que después capaz que termine esta reunión en su casa en tal horario mañana, ve y tiene la posibilidad de encontrarse con la palabra de Dios, de ver en las Escrituras quién es el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Les invito, por favor, que vayamos allí a 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El primer punto que vamos a ver de estos 3 acerca de los momentos de la obra del Señor Jesucristo, el primero de ellos es justamente ver la cruz. Este pasaje nos lleva a ver cómo quedó después de tanto tiempo el concepto que se tiene acerca de la cruz de Cristo. Ese lugar donde los romanos crucificaban a aquellos que eran ladrones, aquellos que no eran muy bien vistos por la sociedad y que eran crucificados al espectáculo de toda la gente que estaba en aquel momento en ese lugar. Y la Biblia nos recuerda de que el Señor Jesucristo tuvo que pasar y tuvo que ir a la cruz. El peor de los lugares. Claro que es, como dice acá, que la palabra de la cruz es locura, ¿sí? Dice
en la Reina Valera contemporánea dice este pasaje que el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Claro, ¿cómo puede ser que ustedes crean en una persona que fue a la cruz? En el primer momento de la iglesia, recordar esto, la verdad que causaba un choque, ¿no? No entendían. ¿Cómo es que ustedes me hablan de un hombre justo si fue a la cruz? Ese lugar que los romanos elegían para los peores. ¿Cómo es que me vienen a hablar de una persona que fue a ese lugar? Es una locura, no llegan a entender. Es más, hasta algunos se ríen, se nos ríen en la cara cuando tenemos que pasar por este momento de lo que el Señor Jesucristo hizo, que tuvo que ir a la cruz. Y la palabra de Dios nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar que justamente que para los que se salvan, esto es a nosotros, nos recuerda que es ver el poder de Dios. No nuestro poder. No, acá no se trata de lo que yo puedo dar. Es acerca de lo que yo hice mal y de cómo actuó el poder de Dios. Porque vamos a ver en unos pasajes más acerca de la cruz, ¿sí? El por qué el Señor Jesucristo tiene que ir a la cruz. Dice allí en Juan, capítulo 19, verso 17, la Biblia se encarga de introducirnos en este momento de la vida del Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, el versículo 17 dice, y él, el Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgota. La Biblia es bien clara que el Señor Jesucristo cargó ese madero y fue a un lugar específico, a la cruz. Fue al Calvario. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que hacer esto? ¿No había otra forma? ¿No había otro método en donde nosotros pudiéramos estar un poco más como, no sé si la palabra sería cautivado, pero decir, bueno, sí, pasó por este momento, este tipo de muerte, y bueno, la verdad que no fue tan terrorífico como la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo tenía que dar su vida. La palabra de Dios se encarga de decir que Él, que es justo, tuvo que venir por nosotros los injustos. Y tuvo que dar su vida, poner su vida a algo que nosotros no podíamos hacer. ¿Por qué? Porque lo que aparece en la humanidad desde el principio es el pecado. Desde Adán y Eva, la palabra de Dios nos recuerda con cuánta fragilidad el hombre en pecado se aleja de Dios, de cómo Dios tiene que proveer cuando el ser humano se da cuenta de que ahora hay algo que es vergüenza, estar expuesto ante el otro, ver y decir, no, estoy avergonzado, me da vergüenza estar de esta manera. Y tratan de colocarse ropas encima con lo que encuentran, hojas, y no sirve. Y ahí sale Dios, lo llama, lo busca, y Dios provee. Le hace unas pieles, con pieles de animales, ahí la vestidura, para que no sientan vergüenza. Dios empieza a obrar, pero dice, el pecado, miren la consecuencia que trae. Tiempo después, vemos a sus hijos, uno mata al otro. ¡Qué triste! ¿Cómo avanza el pecado? Y sigue creciendo el pecado en la humanidad y va creciendo y creciendo y creciendo. Y Dios dice que estamos separados de Dios por el pecado.
Ahora alguien tiene que socorrernos. Alguien tiene que venir a nuestro rescate. Porque estamos alejados de Dios. Estamos separados de Dios por culpa del pecado. Entonces aparece el Señor Jesucristo. Y el primer punto que resalta la palabra de Dios en el mensaje de salvación, cuando el Señor Jesucristo pasa por Getsemaní y dice, acá voy a hacer la voluntad de mi Padre, marca de que después que es arrestado, después de que es acusado falsamente, con un juicio que no se decide y sin embargo lo entrega al pueblo y dice, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? Crucifiquémoslo, dice el pueblo. Dice que entonces el Señor, después de ser azotado, burlado, puesto en una vergüenza tan grande, dice que tiene que salir cargando una cruz. Una cruz que no va a ser un dolor sencillo, va a ser un sufrimiento muy grande. Ahí se va a mostrar el amor grande de Dios. Él muriendo por nosotros los pecadores, nosotros los injustos, nosotros los pecadores. Él entregando su vida por mí. Por mí. Por vos. Por usted. Por todos. Y tiene que ir Él cargando su cruz. Él tiene que ir y se coloca al Señor colgado entre medio de dos ladrones, con un cartel escrito para que todos vean la burla. Y el Señor tiene que pasar, tiene que estar colgado, sufriendo. Y ahí empezamos a entrar en lo que es el segundo punto de este momento de la cruz. Porque Él tuvo que dar su vida. La cruz, aquellos que iban a la cruz, no era que quedaban malheridos. No era que, bueno, lo dejaban sufrir y, bueno, no, ya está, después de 2 días lo bajamos, pobre. Bueno, ahora que se recupere. No. Ir a la cruz era morir. Y el segundo punto de este aspecto de la obra del Señor Jesucristo tiene que ver con esto. Él va a la cruz del Calvario, pero Él tiene que entregar su vida. Él muere en la cruz del Calvario. Dice allí en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en otra versión, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice 1 Pedro 3:18 en la versión internacional, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El relato de la palabra de Dios muestra al Señor Jesucristo colgado en la cruz del Calvario. Y llegado el momento, dice que dice, Tetelestai, consumado es, ya no hay nada que agregar, no hay nada más que hacer. Y la Biblia dice, y habiendo dicho eso, entregó el Espíritu. Entrega su vida.
muere. Humanamente lo ven y dicen, wow, uno más, ya fue, ya murió. Ya está. Listo. Espiritualmente es Dios quien está observando una obra para la humanidad. Se está sacrificando el verdadero Cordero de Dios. Aquellos que los judíos miraban en la antigüedad cuando tenían que recordar la Pascua, recordaban cómo había sido la preparación antes de salir de ahí de Egipto, todo lo que tuvieron que hacer, el sacrificio del Cordero, pintar el marco de la puerta de la casa, porque esa noche iba a pasar un ángel y iba a morir el primogénito, donde no estuviera esa pintada en la puerta de la casa, en el marco. El pueblo de Israel sabía lo que era prepararse y tenía que recordar esta fiesta, la Pascua. Y tenía que contárselos a sus hijos. Y tenían que hacer memoria y recordar. Pero cuando llega el Señor Jesucristo y aparece el Señor Jesucristo en esta tierra y comienza su ministerio, Dios se encarga de poner a las personas justas para empezar a indicar, ahí está, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado de la humanidad. Ahí está, véanlo. Llegado el tiempo de Dios, aproximadamente el Señor Jesucristo con 33 años va a la cruz del Calvario a entregar su vida y pasa esto, Él tuvo que morir. ¿Cuánto cuesta, no, la muerte en el ser humano, no? Tener que desprenderse de algo. Ver fallecer a una persona, a un ser querido. Porque es eso justamente, es separarnos. Ahora, imagínense el grado espiritual de estar separados con Dios por nuestros pecados. Y que no haya forma de que yo, humano, pueda acercarme a un Dios que es santo, que no puede tolerar ni mira el pecado. Ahora, cuando yo voy a lo que el Señor Jesucristo hizo, el Señor Jesucristo lo estaba haciendo en mi lugar. Lo estaba haciendo por mí. Mi pecado, mis faltas, mis cosas mal hechas estaban ahí en el Señor. Y el Señor tiene que morir. Él era el que tenía que ser sacrificado. Él tenía que morir. Los que estaban al pie de la cruz, sus familiares, sus conocidos, habían perdido a su maestro, a su hijo. Para los soldados romanos era uno más que moría, mirá, hace unas horas atrás, ¿viste el que nos reíamos, que le pegamos arriba en la cabeza, que le pusimos el manto ese, a ver, y la corona de espinas, ¿te acordabas? Mirá, ahí está, murió. Uno más en la lista. Ahora la palabra dice que el Señor Jesucristo murió. Y se encarga de decir por los impíos, no murió por la gente buena. Y aunque yo me creyera bueno, la palabra de Dios se encarga de decir por los impíos. No éramos buenitos, no teníamos nada de bueno en nuestra vida. Y sin embargo el Señor Jesucristo da su vida por nosotros. Dice, el justo por los injustos. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Verdaderamente Él entregó su vida. Murió por vos y por mí. El Señor Jesucristo se encarga de hacer una obra tan grande y tan completa. Nos muestra la cruz de Cristo y nos dice, miren el lugar donde fui y lo que hice por ustedes, porque entregué mi vida está puesta ahí en la cruz del Calvario. Yo fui colgado, yo fui crucificado. El Señor Jesucristo dice, murió. Yo entregué mi vida por ustedes. Pero también la palabra de Dios se encarga de contarnos y de decir,
el último punto, el tercero, hablarnos acerca de la resurrección del Señor y hablar acerca de la tumba del Señor. Dice allí en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 1, dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo va a la cruz, muere, pero al tercer día resucita. Y los evangelios se encargan de describir y de contarnos cómo fue la resurrección del Señor Jesucristo. Dice allí Mateo 28:1. Lo relata Marcos en el capítulo 16, Lucas en el capítulo 24 y Juan en el capítulo 20. Allí en Mateo capítulo 28, que es donde vamos a leer, dice lo siguiente, el versículo 1. Pasado el día de reposo, después de que el Señor Jesucristo es crucificado y muere, pasa 3 días y al tercer día dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Los evangelios se encargan de describirnos este hecho, importantísimo en la escena nuestra, de lo que creemos, de lo que afirmamos y decimos que es verdad. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él murió efectivamente, entregó su vida, pero que Él al tercer día resucitó y está vivo. Ahí se centra la esperanza nuestra. Ahí está centrada el hecho de lo que creemos. Creemos en un Salvador que vino, murió, pero que también resucitó, está vivo. Y esto no lo puede dar nadie, sino solamente Él. Él resucitó, Él tiene el poder también para decir, cuando vos tengas que pasar, si es mi voluntad, por la muerte, y vos cuando yo venga, vos estás en la tumba, yo te voy a levantar. Yo te voy a llamar, porque yo estoy vivo. Y con ese poder te voy a levantar. Esa es la fe que tenemos en alguien que vive, que entregó su vida por vos y por mí. Por vos y por mí, pecadores. Que murió, que pagó el precio. No servía traer sacrificios ahí medios muertos, no, tenían que estar muertos. Bueno, el Señor Jesucristo murió. Pero la evidencia más grande, Él está vivo. Él está vivo. Y las pruebas quedaron, ¿eh? Las pruebas quedaron. Los allegados, las mujeres, estas después volvieron y contaron, el Señor está vivo. El Señor está vivo.
Y después fue el boca en boca. Y después el Señor se había aparecido a una cantidad de personas. Claro, empezaron a decir, ¿sabes qué? Nos encontramos con el Maestro. Nos encontramos con Jesús. Está vivo. Y entonces el Señor tiene que volver a aparecérseles. Tiene que volver a encontrarse con ellos. Ya para despedirse. Pero no es que el Señor murió otra vez. No, 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 no. El Señor se fue. Nosotros digamos, se fue volando. Ascendió. Voló el Señor. Y desapareció a la vista de ellos. Y la promesa es, así como Él se fue, va a volver. Y lo va a cumplir, ¿eh? Lo va a cumplir. Él dijo que iba a venir a este mundo, vino. Él dijo que tenía que entregar su vida, fue a la cruz del Calvario. Él dijo que tenía que morir, murió. Dijo que iba a resucitar, resucitó. Dijo que va a venir, ¿no lo va a cumplir? Con todo lo que ya cumplió. Y la invitación siempre es esta. Para cada uno de aquellos que todavía no ha tenido esto de decir, ¿de quiénes cantan esto que los conmueve? ¿Cómo que puede una persona, Jesús, que le canten, que ellos se sientan alegres, que esto es tan loco? Sí, sí, porque el mensaje de la Escritura para algunos es locura. Ahora, para los que un día alcanzamos la misericordia de Dios, que vimos que por nuestro pecado nos vamos al infierno, hagas lo que hagas, vengas a las reuniones que vengas, veas las reuniones por Facebook, veas las reuniones por donde sea, si no tenés a Cristo en el corazón, estás perdido. Y el destino sigue siendo el mismo, sigue siendo el infierno. Ahora, cuando voy a la palabra de Dios y veo que el Señor murió por mí, y se encarga de decir, por los pecadores, y aún siendo pecadores, el Señor dice que Él murió por mí. Entonces, ¿cómo no voy a creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que fue entregar su vida? ¿Cómo no voy a creer en Él que Él está vivo? Las evidencias no se pueden ocultar. Después de este relato de Mateos, vean después cómo sigue. Porque la primera evidencia que hay después de este relato, ¿saben qué es? Empezar a sobornar. Che, digamos que se robaron el cuerpo de este que estaba acá, así no nos pasa nada y no crean en esto y después. Léanlo después. Y se van a encontrar que después de la gracia de Dios siempre está la mentira. No, no vamos a creer en esto, vamos a mentir, vamos a decir que no es verdad que resucitó, que se robaron el cuerpo. Pero es el plan y la obra de Dios. Y sigue teniendo el mismo efecto de salvar a los pecadores. Digan lo que digan. Pongan las trabas que quieran. Es el Señor el que dice, yo vencí a la muerte. Yo estoy vivo. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Lo dijo Él, ¿eh? No lo digo yo. Lo dijo Él. Vamos a leer un último texto allí en Romanos. Capítulo 6. Seis, 9 al versículo 11, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él, porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. El estado o el momento que nos toca vivir todos los días para aquellos que un día creímos en el Señor Jesucristo es que el pecado no reine en mi vida. El pecado está muerto, está vencido. Y esto es de todos los días, desde el momento que me levanto, tengo que pensar el alcance que tuvo Cristo para morir y darse por mí en la cruz del Calvario. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y acá está el desafío de todos los días. Cristo me salvó, soy un hijo de Dios. No le pertenezco más que a Él. Por eso me voy a levantar y voy a ir a mi trabajo, a mi escuela, a estudiar, a dar clases, a lo que sea, pero voy a ir pensando que ahora mi vida le pertenece a Dios. No le pertenece a una iglesia, no le pertenece a una persona, no le pertenece a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo. Que fue morir, entregar su vida y resucitar. Él está vivo, a Él esperamos. A nuestro Salvador. A nuestro Salvador. ¿Ustedes a quiénes esperan? Miren, yo tengo mi listita de a cuántas personas a mí me gustaría volver a ver, que ya no están. Ahora, el primero en la lista está el que me salvó. De eso no hay duda. Porque yo sé que si no hubiera sido por mi Salvador, a muchos de los que espero ver, si no hubiera sido por Él que los salvó, la verdad que no habría esperanza. No habría forma de esperar algo. Ahora, esperamos al Señor. Él pronto viene, no sabemos cuándo será. Pero ojalá sea un lindo momento de encontrarnos ante Él y decir, acá estamos los que un día viniste a rescatar, por quienes un día te diste en la cruz del Calvario, por quienes un día moriste, te clavaron, te hicieron sufrir, tuviste que dar tu vida, pero gracias porque resucitaste. Y gracias porque nos diste vida. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos todos pensar en esto, que somos de Dios, le pertenecemos a Él. Que el Señor bendiga su palabra.